Buenas tardes. Estamos acá para resolver el modelo de examen de la unidad 2. Así que vamos a arrancar con cada uno de los puntos que se nos presenta el modelo de examen y vamos a ir viendo de qué manera los podemos ir resolviendo. Arrancamos acá con el primer ejercicio que nos dice: ¿cuál es la combinación posible para los números cuánticos del cloro? Siempre para poder conocer los números cuánticos, lo que tenemos que conocer primero es la configuración electrónica. En este caso, nos está dando el Z del cloro, es decir, la cantidad de protones que tiene, y nosotros sabemos que en el estado fundamental, el número de protones, en este caso 17 para el cloro, es igual al número de electrones. Por lo tanto, nosotros podemos ya trabajar directamente con 17 electrones. A partir de acá, hacemos la configuración electrónica siguiendo el diagrama de Moller, viendo siempre el orden correcto de llenado de cada uno de los niveles y subniveles, y cuando llegamos al final de la configuración electrónica, ahí vamos a poder ver bien los números cuánticos posibles para el electrón diferencial del cloro. Entonces, con el diagrama siempre a mano, vamos armando la configuración electrónica. Tenemos que ordenar 17 electrones. Entonces nos queda 1s2, 2s2, ahí ya llevamos 4 electrones, 2p6, acá llevamos 10, y luego tengo 3s2, ahí llevo 12, y p5. O sea que ahí totalmente la configuración electrónica del cloro. Para ver los números cuánticos del electrón diferencial, siempre tenemos que mirar esta última parte de la configuración electrónica. ¿Por qué? Porque los números cuánticos nos describen 4 datos importantes del electrón. Primero, el nivel al que pertenece, que es el número cuántico principal. Segundo, número cuántico secundario, nos indica en el subnivel en el que se encuentra ese electrón. Tercero, número cuántico magnético, nos indica el orbital donde ese electrón está ubicado. Y por último, el número spin nos indica el sentido de giro que tiene ese electrón. Entonces, una vez que ya identificamos dónde cayó el electrón diferencial, que sería acá el quinto electrón que entró en ese subnivel P, podemos pasar al diagrama de cajas. Entonces, nosotros sabemos que en el subnivel P hay 3 orbitales. Entonces, los dibujamos de esta manera. Acá, si quieren completar, podemos poner PX, PY, que serían los 3 subniveles, los 3 orbitales, perdón, que tenemos en el subnivel P. Y ahora tenemos que ordenar estos 5 electrones, siguiendo el orden de llenado de los orbitales, recordando siempre que cuando vamos completando orbitales con electrones, siempre tenemos que arrancar de izquierda a derecha, hacia arriba con los electrones, lo que indica que tiene giro en sentido horario, giro negativo, menos un medio, y tenemos que completar con un electrón en un orbital, luego ir al de al lado y completar con el segundo electrón, luego el tercero, y recién cuando ya me aseguro que están todos al menos desapareados, ahí recién vuelvo para completar con el cuarto electrón y con el quinto electrón, que es nuestro electrón diferencial. Es decir, que los números cuánticos tienen que describir a este electrón. Entonces, nos vamos acá a los números cuánticos. Número cuántico principal, n, me indica el nivel donde se encuentra ese electrón. Al leer la configuración electrónica me doy cuenta que es nivel 3. Por lo tanto, le corresponde un valor para el número cuántico principal de 3. Luego tenemos el número cuántico secundario, que lo que me indica el número cuántico secundario es en qué subnivel se encuentra ese electrón. En este caso, subnivel P, por lo tanto le corresponde un valor de 1. Hay que acordarse que los números cuánticos, cuando indicaban subniveles, es decir, el número cuántico secundario, empezábamos con el 0 que le correspondía al S, luego el 1 para el P, el 2 para el D y el 3 para el F. De esa manera los vamos identificando. Luego tenemos que describir el ML, es decir, el magnético, en qué orbital se encuentra ese electrón diferencial. Y hay que recordar que siempre el ML, el tercer número cuántico, depende del anterior. Por lo tanto, si acá el L vale 1, estoy en el sub, ¿qué valores puede tomar ML? Y ML puede tomar desde menos L, pasando por L, hasta L. Entonces tengo menos 1, paso por 0 y me voy a 1. O sea que puede tomar 3 valores posibles. Y estos 3 valores, en este caso para el P, coinciden con los orbitales. Entonces el valor menos 1 coincide para este orbital, el valor 0 coincide para este orbital,
y el valor 1 coincide para el tercer orbital. Por lo tanto, me fijo, ¿dónde está mi electrón diferencial? En el orbital 0. Entonces, ahí ya completo esa partecita. Y por último me queda el ms, que es el último número cuántico y me indica el giro, si es menos un medio, que es el primer electrón que entra, o más un medio, que es el segundo electrón que entra. Acá, como entró con la flecha hacia abajo, porque le corresponde un giro de más un medio, que a veces puede o no estar escrito el signo más, pero le corresponde más un medio. Una vez que ya tenemos los números cuánticos, nos vamos a buscarlo. ¿Qué podemos hacer primero? Eliminar todas aquellas opciones que tengan un nivel que no corresponda. Por ejemplo, acá la opción C me dice nivel 2. No, estoy en el 3. Entonces, la puedo eliminar. Y luego, fíjense que en los distintos valores que tengo acá, en las distintas opciones, ninguna de las opciones que tengo coincide exactamente con estos valores de números cuánticos. Y no está mal, está bien. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero describir un electrón diferencial a partir de sus números cuánticos, puedo arbitrariamente mirar la configuración y, como en este caso, darle estos valores: 3, 1, 0 y más un medio. Pero en la realidad, estos dos valores, el ml y el ms, pueden variar. ¿Por qué? Porque el ejercicio me está preguntando combinaciones posibles. Entonces, ¿qué combinaciones posibles tengo acá para este electrón? Me tengo que poner a pensar. ¿Realmente yo tengo posibilidad de saber a ciencia cierta, para poner las manos en el fuego, que el electrón está en el orbital menos 1, 0 o 1, o que está girando para la derecha o para la izquierda? No hay manera de saberlo. Por una cuestión de convención, en el orden que vamos llenando le damos esos valores. Pero ¿cuáles podrían ser acá los valores posibles para los números cuánticos de este electrón? El 3 y el 1 están perfectos, eso no cambia. Pero acá en el ml podría tomar cualquiera de estos tres valores. Yo sé que siguiendo las reglas y lo que se ha marcado en la UPAC debería ser 0 y más un medio. Pero la realidad es que ahí puedo poner cualquiera de esos tres valores y en el giro también. Yo puedo poner en el giro menos un medio o más un medio y ambas situaciones son posibles. Entonces, busco los números cuánticos y veo la primera opción. Me dice principal 3, secundario 0. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque acá me está indicando que estoy en el subnivel S y eso está mal. Entonces ya la opción A, por más que lo otro esté bien, está pésima. Después me fijo en la B, me dice nivel 3, perfecto. Subnivel P, buenísimo. Y después me dice que está en el orbital 1 y que tiene giro menos un medio. Y no coincide exactamente con lo que yo había visto, pero me coincide el principal y el secundario. Entonces eso es lo que me importa, porque sabemos que estos dos valores podemos tener de manera posible, pero no tenemos manera de comprobar. Entonces, está aceptado que cuando me pregunten cuál es la combinación posible, el ml y el ms pueden tomar cualquier valor y se considera que está bien la secuencia de números cuánticos. Por lo tanto, acá la opción correcta es la D, porque la D, fíjense que me dice nivel 3, perfecto, su nivel S, ya está mal. Por más que todo esté bien después, eso ahí diciéndome subnivel S está mal. Entonces acá la opción correcta es la B. Tenemos que tener en cuenta entonces, cuando hablamos de números cuánticos, que podemos hacer la descripción perfecta como hicimos al principio, con los valores 3, 1, 0 y más un medio, pero cuando voy a buscar la opción, al preguntarme combinaciones posibles, tengo que considerar todos los valores de ml, todos los valores de ms. Por eso la respuesta correcta acá es la B. Vamos al número 2. Nos pide marcar lo incorrecto. La primera opción nos dice que la energía ganada o perdida por un electrón al pasar de un estado energético a otro, es decir, cuando sube o baja, es igual a la energía del fotón absorbido o emitido durante el proceso. Y esta opción es correcta, porque lo vamos a ver acá con un ejemplo muy sencillo, pero, por ejemplo, si un electrón pega un salto hacia un nivel superior, el electrón lo que está haciendo es absorber energía, porque necesita absorber energía para poder subir a un nivel superior. Y esa energía que absorbe es efectivamente la energía de un fotón, porque el fotón es la cantidad de energía que gana o pierde un electrón al subir o bajar de nivel. Entonces lo que nos está diciendo en la opción A es una redundancia,
Nos está diciendo la energía ganada o perdida por un electrón al saltar de un nivel a otro es la energía ganada o perdida por el electrón. Es decir, es lo mismo. Por lo tanto, la opción A es correcta. No la tenemos que marcar. Después la B nos dice, los estados energéticos de átomos pueden describirse mediante grupos de números cuánticos. Y es cierto, los números cuánticos son un grupo de números que son secuencias que nos describen los niveles del átomo. Nivel, subnivel, orbital, giro. ¿Sí? Así que esa opción también es correcta. Después me dice, los protones y los neutrones residen juntos en el núcleo. También es correcto, hay que acordarse que en el átomo nosotros teníamos dentro del núcleo a los protones que tienen carga positiva y a los neutrones que no tienen carga, y alrededor del núcleo, en la zona extranuclear, tenemos a dando vuelta. O sea que esa opción C también es correcta. Y por último me dice, Heisenberg postuló que puede determinarse con precisión y simultáneamente velocidad y posición de un electrón. Y eso está mal, pésimo. ¿Por qué? Porque Heisenberg lo que nos dice, en el principio de incertidumbre, es que no se puede determinar al mismo tiempo, es decir, no se puede determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Yo sí puedo determinar la posición, pero no voy a conocer su velocidad. O puedo determinar su velocidad, pero no voy a conocer su posición. Por eso justamente el principio de incertidumbre, porque hay algo que vamos a saber, pero algo que no lo vamos a saber. Entonces, la opción incorrecta acá es la D, porque Heisenberg no nos dijo lo que dice la opción, nos dijo todo lo contrario. Bien, vamos a ir con el punto 3. Nos dice, sabiendo que un elemento químico presenta 14 electrones en su estado fundamental correcta. Y cuando leemos las distintas opciones que tenemos, vemos que nos habla de grupos, periodos, afinidad electrónica, etc. Entonces, siempre, ¿qué tenemos que hacer? Y si nos está preguntando sobre grupo y periodo y la posición que tiene en la tabla para ver si tiene o no tiene afinidad electrónica alta o baja, o cómo es su carácter metálico, lo que siempre tenemos que hacer es hacer la configuración electrónica a partir de estos 14 electrones para luego, con esa configuración, poder conocer el grupo y el periodo. Y acá nos pide marcar la correcta. Entonces vamos, 14 electrones y hacer la configuración electrónica. Siempre con el diagrama de... me queda 1s2, 2s2, 2p6, ahí ya llevo 10 electrones. Después tengo 3s2, ahí llevo 12, y 3p2, ahí llegué a los 14 electrones que necesitaba. Entonces, vamos a lo primero que nos pregunta grupo y periodo en la opción A. Para calcular el periodo, sea el tipo de elemento que sea, si es representativo o de transición, siempre el periodo se calcula de la misma manera. Buscamos en la configuración electrónica el nivel de energía más alto alcanzado por el átomo. En este caso, nivel 3, que es el más alto de todos. O sea que este elemento con el que estamos trabajando acá pertenece al periodo 3. O sea que la primera opción podría llegar a ser. Pero ahora vamos a ver el grupo. Para calcular el número de grupo, tengo que fijarme siempre qué tipo de elemento tengo frente. Por ejemplo, este elemento con 14 electrones, al tener su configuración electrónica que termina en P, es un elemento representativo del bloque P. ¿Y cómo calculamos el grupo de los elementos representativos del bloque P? Contamos el número de electrones y le sumamos 10. Entonces, 4 más 10 es grupo 14. No grupo 4, ojo, porque en la tabla periódica nosotros tenemos 18 grupos y el grupo 1 y 2 pertenecen a los representativos y a partir del 13 volvemos a tener representativos, del 13 al 18. Entre el 3 y el 12 son elementos de transición que tienen su electrón que cae en un subnivel D. Por eso, siempre que el elemento termina en P, cuento todos los electrones del último nivel, por eso cuento los del S y los del P, porque es el último nivel completo, y le sumo 10. Por eso me queda grupo 14. Por lo tanto, esta opción hasta ahora estaría bien. Después me dice, el elemento tiene muy baja afinidad electrónica. La afinidad electrónica aumentaba dentro de la tabla periódica, lo vamos a ver acá con un grafiquito muy sencillo. La afinidad electrónica aumentaba de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, es decir que
los elementos que se encuentran más o menos en esta esquina tienen mucha afinidad electrónica y aquellos que se encuentran aquí por debajo tienen mucha menos afinidad electrónica, ¿sí? Son los elementos de la tabla que menos afinidad electrónica tienen. Entonces acá más o menos podemos ubicar en la tabla porque ya sabemos que el elemento está en el periodo 3, grupo 14, o sea que está en este lado de la tabla. Fíjense que está en el grupo 14, más o menos por acá, y periodo 3. Hay que hacerlo muy sencillo, no hace falta poner grupo, todo, más o menos en un cuadrado, un rectángulo, ubicamos más o menos y ya sabemos que este elemento al estar en el grupo 14, bien a la derecha, y periodo 3, bien arriba, tiene alta afinidad electrónica, no tiene baja afinidad electrónica. Por lo tanto, esta opción está mal. Lo mismo que la C, nos dice, presenta un alto carácter metálico. No, todo lo contrario, tiene un bajo carácter metálico, porque el carácter metálico aumentaba al revés que la electronegatividad o afinidad electrónica. El carácter metálico aumentaba de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y los metales, que se encuentran en todo este lado de la tabla. Por eso nosotros, al tener un elemento que se encuentra en esta esquina, decimos no, tiene bajo carácter metálico. Y por último, el punto D nos dice se encuentra en el grupo 4 y periodo 3. No, grupo 14. Lo que pasa es que esta opción que dice grupo 4 es por si se olvidaron de sumarle el 10. Así que ojo ahí cuando calculen grupo y periodo, siempre el electrón final en el P, cuento el número de electrones y le sumo 10. Por eso este que tiene 4 electrones y termina en P, pertenece al grupo 14. Y eso hace que la opción A sea la correcta. Bien, vamos con el punto 4. La masa atómica de la plata que encontramos en las tablas es de 107,87 UMA. Determine la abundancia relativa de los dos isótopos que tiene, sabiendo que sus masas atómicas son 106,91 UMA y 108,9 UMA. En este ejercicio, primero lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos está pidiendo. Acá nos está pidiendo la abundancia relativa. Las abundancias, siempre cuando trabajamos con isótopos, las expresamos en porcentajes. Es decir, del 100% de ese elemento, por ejemplo acá la plata, ¿qué porcentaje representa del total uno de los isótopos y qué porcentaje representa del total otro de los isótopos? Y eso lo podemos resolver a partir de la ecuación de la masa atómica promedio. Justo me relaciona la masa atómica promedio, que es un dato que nosotros tenemos en este ejercicio, que ahora los vamos a ir identificando bien, y sabíamos que la fórmula de masa atómica promedio era la masa de un isótopo, que le podemos poner X, por el porcentaje de otro isótopo, más la masa del otro isótopo, que le podemos poner Y, por el porcentaje de ese mismo isótopo. Y todo esto dividido 100%. Obviamente acá si hubiera más isótopos, por ejemplo 3, le sumo otro término más, si hubiera 4 sigo sumando, ¿sí? Con toda la cantidad de isótopos que haya. Entonces, a partir de esta ecuación, que es la ecuación de masa atómica promedio, nosotros vamos a poder relacionar los datos. Primero veamos qué nos pide y qué datos tenemos, pero más o menos ya nos vamos orientando. Entonces, primero nos dice que la masa atómica de la plata que encontramos en las tablas es de 107,87. Ese dato, 107,87, lo podemos entender como la masa atómica promedio. ¿Por qué? Porque en las tablas periódicas el valor que figura del peso de cada uno de los átomos es un promedio. Justamente se ha hecho este mismo cálculo para poder... Entonces acá podemos decir masa atómica promedio es de 107,87 UMAS. Perfecto. Y luego vamos al otro. Nos pide averiguar los porcentajes de cada isótopo, ¿sí? La abundancia relativa. Entonces, ¿cómo lo podemos anotar? Y lo podemos anotar como una de nuestras incógnitas, porcentaje de un isótopo, que le podemos poner X. Esa es una de nuestras primeras dudas. Y también el porcentaje del otro isótopo, que le podemos poner Y. Entonces, de esta manera ya tenemos ahí identificadas las dos incógnitas. Pero también tenemos otro dato, el peso de estos isótopos. Entonces tengo la masa del isótopo X, que es de 106,91, y tengo también acá UMA, todo bien completo, y también tengo la masa del otro isótopo, este que le habíamos puesto Y.
¿Por qué X e Y? Porque es cómodo, porque nos pintó, pero le podemos poner cualquier otro nombre. Una cuestión de comodidad, ponemos X e Y. Me da la masa entonces que es de 108,9 UMAS. Y ahora, miramos la fórmula, tenemos dos incógnitas, porque tenemos las dos incógnitas que son los porcentajes de uno de los isótopos y el porcentaje del otro isótopo. Por lo tanto, como estamos trabajando con dos incógnitas en una misma ecuación, tenemos que aplicar un sistema de doble sustitución o doble ecuación, donde siempre vamos a trabajar una ecuación principal y vamos a tener que armar nosotros otra ecuación aparte en base a los datos del problema. ¿Cuál puede ser la ecuación que armamos acá? Muy sencilla. Sabemos que el porcentaje de uno de los isótopos más el porcentaje del otro, porque acá me dice que son solamente dos isótopos, suma 100%. Entonces, ¿qué hago ahora? Elijo cualquiera de los dos, por ejemplo, X. Entonces, despejo X y me queda el porcentaje de este isótopo es igual a 100% menos el porcentaje de Y. Acá entonces ya logramos armar nuestra primera ecuación y la vamos a reemplazar acá, porque miren lo que pasa cuando reemplazamos. Desaparecen las dos incógnitas y me queda una sola. Si yo ahora voy reemplazando acá con los distintos datos, tengo masa atómica promedio, que siempre nos conviene primero escribir todo con símbolos, despejar y luego recién reemplazar con los valores. Porque si empezamos desde una ya reemplazando con los valores, probablemente en el segundo paso la coma se nos vaya a correr o nos olvidemos de anotar algo, entonces siempre es más cómodo con los símbolos primero. Entonces tenemos masa, que es un dato que tenemos ahí, ¡pum!, por el porcentaje de X. Pero el porcentaje de X ya lo despejamos acá, a que es igual, y a 100 menos Y. Entonces, tenemos 100 menos Y. O sea que ahí ya tenemos esa primera partecita. Luego seguimos copiando. Masa del isótopo Y por el porcentaje. Y fíjense ahora qué pasó. Tengo una sola incógnita, que es Y. Entonces me simplifica muchísimo todo. Porque ahora directamente lo que hago es ir reemplazando con los distintos valores para poder llegar al resultado que quiero. Entonces, antes de correr vamos a ir copiando. Tenemos acá masa atómica promedio. Tenemos 107,8. Vamos a poner acá 107,87. Es igual, y ahí vamos reemplazando con los distintos valores. Tenemos masa de X es 106,91. Entonces lo anotamos por, acá tendríamos que hacer enseguida una distributiva, ahí 100 menos X, más la masa de Y, que es 108,9, por el porcentaje de Y. Esto dividido 100, que si quieren ya lo podemos directamente pasar para el otro lado multiplicando, si nos vamos ahorrando un pasito. Entonces ahora ya podemos empezar a resolver. Primero hacemos 100 por 107,87, ahí guarda con los decimales y con las comas, y eso nos da 10.787. Entonces vamos copiando ahí los números. Tenemos ahí 10.787. Luego, 106,91 por 100. Entonces vamos resolviendo. Hacemos 106,91 por 100, nos da 10.691. Ahí tenemos, 10.691. Luego, 106,91 por menos Y, entonces me queda menos 106,91 de Y. Y luego, 108,9 de Y. Y acá entonces ya tengo dos términos que son dependientes, porque tienen la incógnita, y un término independiente. Entonces, ¿qué hago con este? ¡Pum! Lo paso para el otro lado. Entonces me queda 10.787 menos 10.691 es igual a menos 106,91 de Y, fíjense que estoy copiando nada más lo que está arriba, más 108,9 de Y.
Y ahora resuelvo esta parte, que son todos los independientes. Tengo 10.787 menos 10.691. Esto me da 96. Y todo esto, esta suma que tengo acá, me queda en 106,91 negativo, aquí es menos 106,91, más 108,9. Y eso nos da 1,99 de I. Entonces, ahora despejo I. Paso el 1,99 dividiendo. Por lo tanto, me queda I es igual a 96 sobre 1,99 y esto me da un valor de, poner ahí, 96 sobre 1,99 me da aproximadamente 48,2. Entonces acá vamos a poner el primer resultado, 48,2%. Y una vez que ya averiguamos el porcentaje de I, ¿qué sabíamos nosotros que habíamos puesto al principio? I, que X era igual a 100 I. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de X ahora? I, el valor de X va a ser igual a 100 menos este porcentaje que acabamos de averiguar, de 48,2. Y eso nos da, usemos la calculadora siempre por las dudas, si no metemos la pata, 51,8. Ahí entonces ya tengo los dos porcentajes que el ejercicio me estaba pidiendo. 48,2 y 51. Lo tenemos entonces a la opción correcta que tenemos que marcar. Fíjense que no coincide exactamente, pero siempre hay que buscar la respuesta más, pues muchas veces por diferencia de decimales, por diferencia de redondeo, por el método que usamos, puede variar, pero es la opción que más se acerca y es prácticamente el mismo número. Bien, en el 5 nos dice, supuestas las siguientes afirmaciones, marque la opción que considere correcta. Entonces vamos de a una leyéndolas y viendo si están bien o están mal. La primera nos dice, isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente número de electrones. No, esta es la parte que está mal. Porque los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. Es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, 3 átomos de oxígeno que tengan la misma cantidad de protones y en el estado basal que tengan diferentes números de neutrones. Esa es la definición de isótopo. Por lo tanto, esta primera opción no es correcta, está mal. Vamos a la B. La masa atómica relativa de un elemento viene dada por su número total de electrones. Pésima la opción, porque los electrones son tan livianos comparados con los protones o los neutrones que no se toman en cuenta para el cálculo de la masa atómica. Y encima acá me dice masa atómica relativa, o sea que peor todavía, ¿sí? Porque la masa atómica relativa se mide en base a las UMAS, que es la 12ª parte de un átomo de carbono, o sea que los electrones no tienen nada que ver, ¿sí? Por lo tanto, está mal. La 3 nos dice aproximadamente la masa relativa de un elemento es la suma de los protones más la de los electrones. No, acabamos de decir que los electrones tienen una masa totalmente despreciable. En el átomo, cuando yo tengo los protones, los neutrones y los electrones, los protones y los neutrones son los que tienen mucho peso, entonces repercuten sobre el peso total del átomo. Los electrones no tienen un peso muy pequeño, entonces yo puedo sacar 10 electrones, poner 100 electrones, sacar 200 si quiero, y el peso total del átomo no se va a ver modificado de una manera grande, pues son muy livianos comparados con los protones y los neutrones. Y por último me dice, los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones, eso es correcto, y me dice, es decir, tienen la misma masa. No, porque si ya tienen diferente número de neutrones, van a tener diferente peso. Por ejemplo, yo puedo tener un átomo que tiene 3 neutrones y un isótopo, o sea, 2 isótopos, uno con 3 y otro con 5 neutrones, y el de 5 neutrones va a ser más pesado, no va a tener la misma masa, porque los neutrones sí pesan bastante, entonces a mayor cantidad de neutrones en un isótopo, más pesado va a ser. Por lo tanto, no tienen la misma masa. Eso hace que en este ejercicio la opción correcta sea son todas falsas, porque ninguna de las afirmaciones que nos dieran eran correctas. Vamos con el 6. Nos dice, la configuración electrónica de un elemento
da la configuración escrita, nos dice indicar qué tipo de elemento es y a qué periodo y grupo pertenece. Entonces, nosotros tenemos acá la configuración electrónica escrita en el enunciado del ejercicio. Y cuando la vemos, siempre que trabajemos con una configuración electrónica, independientemente del tipo de ejercicio, tenemos que asegurarnos que esa configuración electrónica es correcta. Es decir, bien, vamos viendo acá si el orden es correcto. Vamos copiando y vamos analizando en cada subnivel. Me dice 1S2, después me dice 2S2, 2P6, o sea que hasta acá está todo bien. 3S2, 3P6, perfecto. Y luego me dice 3D10, 4S1. Pero esto está al revés, porque nosotros sabemos que por el diagrama de Moller, primero viene el 4S y luego viene el 3D. Entonces ordenamos primero la configuración electrónica. Esto no hace que esta configuración electrónica esté mal, porque de hecho, si buscan esta misma configuración que está en el grupo 11, periodo 4 de la tabla, van a encontrar que en la mayoría de las tablas periódicas se los dan escritos de esta manera. ¿Por qué? Porque de esta forma es más práctico al leerlo en la tabla, al darme cuenta que el nivel más alto de energía que alcanza este elemento es el 4. Por eso me lo ponen al final. No significa que esté mal, es una cuestión de comodidad para escribir una configuración electrónica. Si yo no me doy cuenta primero de ordenarlos correctamente, lo primero que pensaría es que es un elemento representativo, porque termina en S, pero en realidad ¿cómo termina? Y termina en D. Por lo tanto, es un elemento no de transición interna. Los elementos representativos o principales terminaban su configuración en S o en P, los de transición en D y los de transición interna en F. ¿Qué podemos hacer con las opciones? Eliminar todas las que no sean de transición. ¿Por qué? Porque nos acabamos de dar cuenta que al terminar su configuración en un subnivel D es un elemento de transición. Entonces podemos eliminar la opción B que me habla de transición interna, no es un elemento representativo, así que eliminamos. Y ya nos quedamos con la correcta, pero comprobemos si verdaderamente es la correcta, que lo es, pero hacemos el paso completo. ¿Cómo calculamos el número de periodos? El periodo se calcula siempre buscando el nivel de energía más alto que alcance el elemento. Entonces acá busco en la configuración, pum, pum, nivel más alto es el nivel 4. Ojo, no me interesa cuál es el último que se llena. No, me interesa el valor. Busco y digo 1, 2, 3, 4, 3, 4. Listo, es el más grande. Periodo 4. Y para el grupo, lo que tengo que hacer es, cuando es un elemento de transición, como es este que termina en un subnivel D, para calcular el número de grupo, tengo que sumar los electrones que se encuentran en el subnivel S y en el subnivel D. Por lo tanto, si sumo acá estos electrones, me termina dando 1 más 10, 11. Por lo tanto, este elemento pertenece al grupo 11. Y eso hace que la opción correcta sea la primera, que me dice es un elemento de transición del periodo 4 y del grupo 11. Y nos pregunta cuántos orbitales desapareados tiene un elemento con Z igual a 33. Para resolverlo vemos que el Z es el número de protones, número atómico, y que en el estado fundamental es igual al número de electrones. Por lo tanto, acá, en este ejercicio, ya podemos asumir que tenemos 33 electrones y con ellos empezar a trabajar para poder llegar a averiguar cuántos orbitales desapareados hay en un elemento que tiene esta cantidad de electrones. Entonces, hay que hacer la configuración electrónica, porque siempre los orbitales desapareados van a aparecer al final. Es decir, siempre me voy a fijar en el último subnivel si tengo orbitales desapareados. No lo veo antes, porque ya está todo completo. Lo veo siempre en el último subnivel. Entonces, hacemos la configuración que nos va a quedar un poco larga acá. Arrancamos 1S2, 2S2, ahí ya llevo 4, 2P6, ahí llevo 10, 3S2, 2 electrones, 3P6, 18 electrones. Después viene el 4S2, ahí llevo 20 electrones.
luego viene 3d10, ahí llevo 30 electrones, y luego viene 3p3. Ahí completé la configuración electrónica total de este elemento. ¿Y qué hago ahora? Me fijo en el subnivel. En el subnivel P tengo 3 orbitales, que podemos nombrarlos, dijimos, anotarlo, pero siempre está bueno recordar. ¿Y qué hacemos ahora? Completo los electrones. ¿Cuántos tengo acá? 3. Entonces, sigo el orden de llenado y de relleno de orbitales y pongo un electrón, 2 y 3. Y listo, no me quedan más electrones. Entonces, la configuración electrónica de este elemento termina de esta manera. Y tengo 1, 2 electrones desapareados en esta configuración. Por eso es importante seguir el orden de llenado, porque si yo hubiera completado directamente los 3 electrones de una, completando el primer orbital, dando uno al final, no me iba a dar la respuesta correcta. Siempre completamos los orbitales, un electrón, un electrón, un electrón, y cuando ya terminé, vuelvo de vuelta a la izquierda y sigo completando hasta que se me acaban, ¿sí? Por eso acá la respuesta correcta es tiene 3 orbitales desapareados. Vamos con el 8. Nos pregunta, ¿cuál de los siguientes saltos energéticos dentro de un átomo liberará mayor energía? Siempre que nos pregunten cuál va a liberar mayor energía, o cuál va a absorber, o cuál va a perder, siempre hay que pensar primero qué me está preguntando. Acá me está preguntando cuál va a liberar mayor energía. ¿Y cuándo un electrón liberaba energía? Cuando caía de un nivel más alto a otro, es decir, si el electrón pega un salto hacia un nivel inferior, desprende energía, es decir, que pierde energía. Por lo tanto, lo que nos está preguntando acá, al decirnos cuál va a liberar mayor energía, nos está diciendo que el salto que estamos dando es hacia abajo, porque si fuera hacia arriba el salto no estaría liberando o perdiendo, estaría absorbiendo o ganando energía. Eso nos sirve mucho porque podemos eliminar todos los saltos en los que estemos subiendo. Por ejemplo, del nivel 1 al nivel 3 no va a perder energía, va a ganar, por lo tanto, la tachamos. Del 8 al 7 puede perder o liberar. Del 2 al 4 no va a liberar o perder, va a ganar energía, porque está subiendo del nivel 2 al 4, o sea, necesita absorber o ganar energía para poder llegar a un nivel más alto. Y luego me dice del nivel 5 al 2, que está bajando, así que es correcto, lo podemos considerar. Ahora, para resolver este tipo de ejercicios no hace falta saber el valor de la energía, hacer cálculos, no, nada. Simplemente hay que acordarse que cuando yo tengo los distintos niveles de energía, acá vamos a poner el nivel 1, que está bien pegado al núcleo, luego tengo el nivel 2, y a medida que voy alejándome del núcleo, la diferencia de energía entre nivel y nivel se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, la diferencia de energía que hay entre el nivel 5 y el 6 es mucho más pequeña que la que hay entre el 1 y el 2. Y, por ejemplo, entre el 7 y el 6 es mínima comparada con el 3 y el 2, por ejemplo. Es decir, a medida que me voy acercando, me voy alejando del núcleo, perdón, es como si fuéramos subiendo una escalera y cada vez los escalones se van haciendo más pequeñitos a medida que voy aumentando la altura. Veamos acá. Muy sencillo. Grafico esto y más o menos voy comparando. Acá me hice un salto del 8 al 7. Bueno, veamos más o menos cuánta energía vamos a liberar. Y solamente este poquito de energía. En cambio, en un salto del 5 al 2, miren toda la energía que vamos a liberar. Muchísimo más grande. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la opción que dice del nivel 5 al 2, porque es cuando más energía libero. Otra forma de darse cuenta también cuando libero mayor energía o cuando absorbo mayor energía es pensando siempre que los saltos que están más cerca del núcleo van a liberar o ganar más energía que aquellos saltos que se están produciendo alejados del núcleo. Esa es otra manera de verlo también. Y si no, con un gráfico muy sencillo, como les digo, no hace falta conocer valores, la diferencia se va haciendo más pequeña,
puedo rápidamente averiguar cuál es la respuesta correcta, en este caso, cuando libera mayor energía o cuando pierde mayor energía, cuando salta del nivel 5 al 2 que del 8 al 7. Es la respuesta correcta. En el 9 nos pregunta qué es incorrecto respecto a las moléculas de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Nos da la fórmula y nos va dando distintas opciones. La primera opción nos dice el dióxido de carbono es apolar, y eso es correcto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de polaridad, tenemos que diferenciar dos situaciones diferentes. Yo voy a graficar ahora cómo serían los enlaces del dióxido de carbono, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia entre la polaridad del enlace y la polaridad de la molécula. Cuando yo hablo del enlace, hablo solamente de esto. Es decir, voy haciendo un análisis de cada enlace por separado dentro de la molécula. Por eso puedo tener enlaces covalentes, puedo tener enlaces covalentes polares, enlaces covalentes apolares, enlaces iónicos. En cambio, cuando hablo de la polaridad de la molécula, tengo que tomar en cuenta otras cosas, como por ejemplo la geometría molecular. Por suerte, no nos piden saber la geometría molecular de ningún compuesto, excepto del dióxido de carbono. Porque cuando nosotros graficamos el dióxido de carbono, vemos que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. ¿Eso qué significa? Y que este enlace que tenemos acá, carbono-oxígeno, es polar, tiene una polaridad negativa que está orientada hacia el oxígeno y una polaridad positiva que está orientada hacia el carbono. Lo mismo ocurre de este enlace. Tengo una polaridad positiva que está orientada al carbono y una polaridad negativa que está orientada al oxígeno. Ojo, acá no estamos hablando de cargas, no estoy diciendo el oxígeno tiene tanta carga, el carbono tanta carga. No, simplemente polaridad, como una pila, por ejemplo, que las pilas, bueno, son polos magnéticos, pero más o menos nos sirve para el ejemplo. Entonces acá estamos analizando el enlace, pero el ejercicio o la opción me dice la polaridad de la molécula. ¿Cómo analizo en el caso del dióxido de carbono la polaridad de la molécula? Muy sencillo. El dióxido de carbono tiene esta estructura porque tiene un ángulo de 180 grados. Recuerden que no hay que saberlo de otras moléculas, solo el dióxido de carbono. Y al tener ese ángulo de 180 grados, el vector que yo puedo graficar de densidad electrónica, que tengo la polaridad negativa, y el otro vector también va hacia la polaridad negativa, ¿ven? De positivo a negativo. ¿Por qué? Porque el oxígeno, al ser más electronegativo, al tener mayor afinidad electrónica, acerca a los electrones con mucha más fuerza, por eso se produce la polaridad. Y una vez que ya conozco esto, ahora pienso, son dos vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero son de sentido contrario. Entonces, si hago o calculo la resultante de estos dos vectores, me da cero, porque se cancelan uno con el otro. Eso hace que la molécula de dióxido de carbono sea apolar, no tiene polo positivo y polo negativo. ¿Por qué? Porque las dos, ¿sí?, resultantes o los vectores que tengo hacia el oxígeno y hacia el oxígeno, ¡pum!, se cancelan, me da cero. Por eso esta opción es correcta. Me dices apolar y sí, es correcta. ¿Sí? Así que no la marco porque me pide lo incorrecto. Repito con las otras moléculas, solo hay que saberlo con la del dióxido de carbono. Entonces acá ya tenemos esta primera opción que dijimos que está bien. La segunda me dice, en la estructura de Lewis del monóxido de carbono tenemos un enlace covalente doble y un enlace covalente. Bueno, veámoslo. Tenemos la estructura de Lewis acá del monóxido, dibujamos los átomos, primero el carbono y luego el oxígeno, y según la tabla periódica en los grupos, veo que el carbono está en el grupo 14, eso significa que tiene 4 electrones en el último nivel, y el oxígeno está en el grupo 16, tiene 6 electrones en el último nivel. Entonces, el carbono necesita 4 electrones más para poder completar el octeto y necesita solamente 2. Entonces, ¿qué va a hacer el oxígeno? Le va a enfrentar al carbono 2 electrones. Y el carbono responde enfrentándole la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, ahora, vamos a completar ahí el oxígeno, ha logrado completar el octeto. Tiene sus 6 electrones, 7, 8. Perfecto. Hasta ahí el oxígeno ha completado el octeto.
pero el carbono no. El carbono solamente tiene 4 electrones. Entonces, si yo me fijo en este enlace que acabo de armar, llegaría a 6. Con un enlace covalente doble, llegaría a 6 electrones solamente. Entonces, en este caso, el oxígeno, como ya completó el octeto, le va a prestar estos 2 electrones al carbono y va a formar un enlace dativo. Y de esta manera, va a quedar medio raro el dibujo, pero enseguida cuando grafiquemos queda un poco más claro, el carbono tiene 4 electrones, 6 y 7 y 8. Y de esa manera logra completar el octeto. Por lo tanto, en la molécula de monóxido de carbono tenemos un enlace covalente doble, que son estos 2 pares de electrones que hemos visto acá, y un enlace covalente dativo, donde el oxígeno le presta 2 electrones. Por lo tanto, la opción B también es correcta. Un enlace covalente doble y un enlace dativo. Luego me dice, la opción C, los enlaces carbono-oxígeno del dióxido de carbono son apolares. Y nosotros acabamos de ver que no son apolares, son polares. ¿Por qué? Porque uno de los elementos, en este caso el oxígeno, tiene una alta afinidad electrónica, entonces atrae con mucha más fuerza a los electrones. Si bien no tenemos el valor específico del valor de la electronegatividad del oxígeno y del carbono, son elementos diferentes, por lo tanto tienen diferente electronegatividad. Y el oxígeno está más a la derecha en la tabla periódica que el carbono. Por lo tanto, tiene más electronegatividad. Eso significa que no son apolares los enlaces carbono-oxígeno, sino que son polares. Por eso, la opción que tenemos que marcar es la C, porque es incorrecta. Y por último, la D nos dice, el carbono trabaja con 4 electrones de valencia. Y eso es correcto, porque tiene 4 electrones en su último nivel. Y los electrones del último nivel son los que se conocen como electrones de valencia. En este caso, el carbono tiene 4, por eso la opción es correcta. Y el oxígeno, por ejemplo, tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Que son los que tienen en el último nivel de energía. Y por último tenemos la pregunta 10, que nos habla de las fuerzas intermoleculares y nos pide que marquemos lo incorrecto. Entonces vamos viendo ahí opción por opción. La primera me dice, las moléculas no polares pueden polarizarse transitoriamente si se encuentran en la proximidad de una molécula polar. Y eso es correcto, porque acá estamos trabajando con la fuerza de Van der Waals o la unión intermolecular dipolo-dipolo inducido, en la que tengo una molécula que no tiene polaridad, pero cuando se encuentra con una molécula que sí tiene polaridad, transitoriamente la primera molécula, la que hemos marcado en rojo, va a polarizarse, mientras el adquiere una polaridad, pero si yo la separo, se va a despolarizar, o sea, va a volver a como estaba originalmente. ¿Sí? Entonces, esta opción es correcta porque me está describiendo lo que pasa en la unión dipolo-dipolo inducido. ¿Sí? Y viene y hace que otro transitoriamente se convierta en un dipolo. Entonces, esa opción es correcta. Después, la opción B me dice, las fuerzas dipolo-dipolo se presentan entre moléculas polares. Y sí, porque yo tengo la molécula polar, es un dipolo, porque tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, cuando se encuentra con otra molécula que es un dipolo, se reorganizan y quedan una al lado de la otra. Carga negativa con positiva, positiva con negativa. Por lo tanto, la opción B también es correcta. Después la C me dice, la unión puente-hidrógeno permite explicar los puntos de ebullición altos que tienen ciertos compuestos formados por hidrógeno, oxígeno, flúor y azufre. Y la opción estaría bien, de no ser por esta última, porque los compuestos que forman puente hidrógeno no tienen flúor. El flúor no puede formar puente hidrógeno. Entonces, por esa parte está mal, ¿sí? El puente hidrógeno no usa azufre, solo se puede formar con oxígeno, nitrógeno y flúor. Esos 3 elementos. Y bueno, obviamente el hidrógeno que tiene que estar presente, pero el azufre no. Eso hace que la opción C sea la que es incorrecta. Y por último tenemos
Opción D, un ejemplo clásico de la interacción ion-dipolo es la hidratación de un compuesto iónico, que también es correcto porque es el típico ejemplo. Por ejemplo, acá con el cloruro de sodio. Tengo el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, donde yo tengo catión sodio y anión cloruro o anión cloro. Como todavía no vemos nomenclatura, podemos decir anión cloro, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa? Cuando yo disuelvo en agua, por ejemplo, el cloruro de sodio, por un lado tengo el catión y por el otro lado tengo el anión. Entonces, ¿qué va a hacer el agua, que es el dipolo en este caso? Y va a orientar su polaridad negativa hacia el catión y va a orientar su polaridad positiva hacia el anión. Y de esta manera ya queda ordenado y unido. Por ejemplo, si acá viene otra agua, va a orientar también su polaridad positiva hacia el anión y su polaridad negativa hacia el catión. Entonces, de esta manera ya terminamos de resolver el último ejercicio y vemos que la opción incorrecta que había que marcar es la C. Con esto terminamos de revisar el modelo de examen. Recuerden siempre, por ejemplo, para el examen de la unidad 1, de la unidad 2, pero puede ser que nos encontremos con uno o dos ejercicios de la unidad anterior, que siempre está bueno para recordar lo que hemos estado viendo y saber que encadenamos los conceptos y no va una unidad completamente separada de la otra, sino que siempre hay que tratar de llevarlas juntitas. Así que muchas pilas, éxitos, a estudiar, a descansar también y que les vaya excelente en el examen la semana que viene.